Bienvenidos y bienvenidas, queridos amigos, a Entrevistas en la Acrópolis. Muchas gracias por estar aquí, por subir con nosotros la montaña y aquí arriba nos encontramos hoy con una entrevista maravillosa, muy especial, muy reveladora, porque hoy tenemos con nosotros a Carlos Pedro Bernat. Él es el responsable en España del Instituto Internacional de Artes Marciales Filosóficas Bodhidharma. Profesor de artes marciales desde hace más de 30 años, cuarto dan de Nei Kung, primer dan de Kung Fu, profesor de Tai Chi Chuan y fundador de la Escuela de Tai Chi Chuan Wuxing de Castellón. Es especialista en Tai Chi marcial. Ha impartido cursos, charlas y seminarios a nivel internacional sobre temas relacionados con la salud, la psicosomática, la filosofía, las artes marciales y la estrategia. Es profesor también de la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis en Castellón y especialista en filosofía comparada de Oriente y Occidente. Bienvenido, Carlos. Gracias por venir. Gracias a ti, Héctor. Un placer. Pues queríamos preguntarte, en principio, en esta formación que tienes de filosofía oriental y occidental, que es muy interesante, así como en el Tai Chi, ¿cómo ha sido tu trayectoria? ¿Cómo has llegado a parar a conocer todas estas ciencias y disciplinas y a combinarlas? Bueno, como he conocido también a otras personas, cuando yo era muy jovencito, un niño prácticamente, apareció la serie en televisión de Kung Fu, que fue muy reveladora, y ahí fue mi primer contacto de alguna manera con las artes marciales y la filosofía, porque en esa serie, Ujú. si bien luego la he visto de más mayor y técnicamente no tenía un gran formato, pero sí tenía las conversaciones entre el maestro y el discípulo sobre la mente, sobre la vida, sobre la realidad. Ese fue el primer flechazo, de alguna manera, entre donde se combinaba las artes marciales y la filosofía. Posteriormente estuve en una escuela de karate buscando precisamente esta idea. Después de un tiempo me di cuenta de que no estaba ahí lo que yo buscaba y dejé, digamos, las artes marciales. Más adelante me interesé por la filosofía y entré a cursar filosofía en Nueva Acrópolis y con el paso del tiempo, pues volví otra vez esa vocación de las artes marciales a mi vida y conocí al que ha sido para mí mi gran maestro de artes marciales filosóficas, que fue Michel Echenique, y a partir de ahí pues se abrieron muchas puertas. Ajá. Qué bueno. Carlos, perdona que voy a hacer un inciso. Para los que no conozcáis la serie de televisión Kung Fu, está protagonizada por David Carradine y creo que el escritor o el ideólogo de esa serie iba a ser Bruce Lee, ¿no? Sí, fue Bruce Lee. De hecho, y parece ser que él iba a ser el protagonista, pero en aquella época en Estados Unidos todavía el racismo era fuerte y Ujú. no quisieron apostar el dinero los productores por una persona que no fuera occidental y buscaron a un occidental que pareciera oriental, Sí, digámoslo así. sí, sí, me acuerdo. Eso es. La he visto un par de veces entera y, como dice Carlos, es impresionante sobre todo los diálogos maestro-discípulo, porque se reflejan mucho esa filosofía oriental tan hermosa, tan bella y tan profunda, donde, donde se reflejan principios de la filosofía taoísta, por ejemplo, que es lo que te queríamos Ujú. preguntar. ¿Cómo ves tú que la filosofía influye en la práctica del tai chi o de las artes marciales? ¿Qué principios Ujú. del taoísmo encuentras, Ujú. por ejemplo, en el tai chi o en las artes marciales? Ajá. Bueno, lo primero es aclarar, porque esto es algo que hay mucha confusión hoy en día, que el Tai Chi Chuan, que es su nombre completo, Ujú, Chuan significa combate, precisamente, es un arte marcial que se desarrolló en China de una manera bastante secreta y que después, cuando se empezó a popularizar digamos, que ya mucha gente lo conociera, digamos, se hizo más en su versión para la salud, que es lo que en general conoce Occidente hoy en día de lo que es el Tai Chi Chuan, ujú, incluso lo que más se practica en China, porque, insisto, el Tai Chi Chuan, o sea, como arte marcial, era secreto incluso en China. No ujú, cualquiera podía acceder a este arte. Dicho esto, que el Tai Chi Chuan es un arte marcial, bien es cierto que es un arte marcial que está muy bañado, muy imbuido, por decirlo así, de la filosofía concretamente taoísta.
No es el único arte, parece ser que en la antigüedad hubo otras artes marciales que también fueron influenciadas por el taoísmo. Por ejemplo, existía un arte marcial que se llamaba Ming Chuan, que significa más o menos el boxeo del puño de algodón, que implicaba algodón por fuera y hierro por dentro. Ujú. Y todas estas y otras artes parecidas, que sin ser Tai Chi Chuan, digamos, también estaban muy influenciadas por la filosofía taoísta. Lo que pasa es que quizá la que más se ha conservado, la que ha sobrevivido, por decirlo de alguna manera, es Ujú. el Tai Chi Chuan. Buenísimo. Y, y precisamente esas artes marciales, tanto aplicadas a la salud como a las artes marciales Ujú, secretas o internas, están impregnadas de esos principios filosóficos, esa ujú, cosmovisión. ujú. Para que lo entienda la gente, digamos, del común, ¿qué principios podríamos ver en esas artes marciales? Vale. Bueno, hay algunos principios, esto daría para mucho, pero bueno, para esta entrevista que estamos haciendo, hay algunas cosas que son un poco paradójicas, especialmente para los occidentales, aunque también para los orientales, pero especialmente para los occidentales. Ujú, La filosofía taoísta es, en ese sentido, parecida a la filosofía zen, es decir, que te rompe muchos esquemas, ¿no?, de lo que tú estás acostumbrado a pensar. Por ejemplo, una de las cosas que dice la filosofía taoísta es que lo blando vence a lo duro ujú, y que menos es más. Este tipo de cosas, a nosotros, fíjate que vivimos en una sociedad donde siempre queremos más, ¿no? Y todo el mundo quiere más, y cuando tiene dos quiere cuatro, y cuando tiene cuatro, ahora vamos a por el ocho, y cuando tiene ocho quiere 16. ujú, Es normal, digamos, eso está en la mente del ser humano, ¿no? Esa idea. Pero la filosofía taoísta nos diría que el exceso conduce al defecto. Ahí ujú, entramos en el famoso símbolo del yin yang, que en China no se conoce como yin yang, sino como tai chi, ujú, así es como lo conocen los chinos, el símbolo precisamente, tai chi, que es como el fluir de la energía. Entonces, cuando eso se aplica a un arte marcial, por ejemplo, implica que cuando tú estás más suave frente a tu adversario o frente a la dificultad, eres más libre. Y esto ujú, son cosas que cuesta mucho de aceptar. O sea, cuando alguien te quiere atacar a ti con fuerza, tú lo primero que piensas es yo tengo que atacar como mínimo con la misma fuerza o defenderme con la misma fuerza con la que me están atacando. Y si ujú. puedo, con más. Sí. Y claro, el Tai Chi, bañado por esa filosofía del Tao, del taoísmo, te diría, no, es justo lo contrario. Y esto Ujú, es demostrable, ¿eh? Porque lo bonito es que esto que estamos hablando se puede demostrar físicamente, ¿no? Es decir, cuando alguien me agarra con fuerza con las dos manos en mi muñeca, por ejemplo, yo intento soltarme y intento hacer mucha fuerza. Y cuanto más fuerza hago, más prisionero estoy de mi adversario. En cambio, cuando relajo completamente el brazo, me doy cuenta de que entonces mi brazo adquiere una libertad de movimientos que me permite fluir y salir de la situación, digamos, sin violencia, por decirlo así. buenísimo, No sé, hay precioso. muchos más, pero este es uno de los más paradójicos. Sí, sí, sí. El no hacer fuerza frente a la dificultad. Sí, todo el mundo hemos experimentado, por ejemplo, cuando queremos desliar una cadena de un collar, una cadenita, Ujú. por ejemplo, Por de oro ejemplo. o de plata, que cuando estiramos, Ujú, hacemos fuerza, el nudo se hace ujú. más difícil y que hay que Sí. proceder de manera muy Ujú, suave, ¿no? O las típicas arenas ujú, movedizas que vemos en las películas, que ujú, cuando con mucha violencia te hundes más rápido y que habría que ujú, proceder de otra manera. Entonces se está de alguna manera cabalgando o trabajando los instintos primarios que lo que hacen es reaccionar con rigidez, con dureza, ujú. con reactividad, para trabajar desde otro lugar, desde un lugar más Tal sereno, cual. más profundo, más lúcido, ¿no? Y esos Tal. principios taoístas van desarrollando ese espacio interior, esa lucidez. Bueno, mira, te voy a comentar una cosa, ¿vale? Para que podamos entendernos y también a nuestros espectadores les sirva un poco, les sea un poco útil. El Tai Chi o el Tai Chi Chuan, que hoy en día está muy extendido, también tiene sus problemas. Yo he visto con el tiempo que está muy extendido, pero también se ha caído un poco en la superficialidad.
Ujú, Y yo como soy humildemente también un filósofo, aparte de practicante de artes marciales, siempre he tratado de buscar las causas y las cosas profundas. Entonces, por ejemplo, hoy en día se hace mucho hincapié en el Tai Chi en la relajación, pero normalmente es la relajación corporal. Hay otro tipo de relajación, que es la relajación mental, ujú. que permite otro tipo de percepción de las cosas y quizás eso vaya entroncando con lo que tú me estabas queriendo preguntar de ese espacio interior. Ujú, O sea, el gran reto de alguna forma desde el punto de vista taoísta, aunque no exclusivamente taoísta, es lo que hoy en día llamamos el ego, ¿no? El ego. Que el ego no es exactamente la mente, aunque muchas veces se traduce por la mente, sino es una construcción mental. Yo le llamaría más bien una construcción mental que nos hemos hecho a nosotros mismos a través de la mente, de nosotros mismos, del mundo. Tenemos ideas preconcebidas sobre cómo son las cosas o cómo deberían ser las cosas. ujú. Y para fluir, por más que tengas el cuerpo relajado, si tu mente está rígida o está prisionera, condicionada de esas cosas, es muy difícil fluir. Sí, sí, comprendido, Pere. Carlos, la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿Sí? entonces no estamos luchando contra el oponente, estamos luchando contra ese sistema de creencias, contra ese sistema que llamamos el ego, ¿no? Que está Ujú, atrapándonos mentalmente en esas construcciones falsas. ujú. Digamos que estamos luchando con las dos cosas. Afuera también es real las circunstancias o las dificultades y luego están, esas dificultades suelen excitar algo que hay dentro de nosotros, que es el otro oponente, el oponente interior. Ujú. Y entonces ahí se crea una construcción nada fluida que normalmente se refleja en bloqueo, violencia y otro tipo de cosas. Entonces, el oponente está en los dos lugares. Ahora, es cierto, y yo lo he podido comprobar, a pesar de que lucho todos los días con ello, no creas que yo ya estoy más allá de nada, pero sí he podido comprobar que cuando tú cambias por dentro, lo que viene de afuera tiene mucho menos poder o puedes manejarlo mucho mejor que cuando adentro tuyo también, cuando tienes que luchar con los dos, digamos. Claro, sí, sí, sí. Es una psicología, es una filosofía, es una forma de vida, es un camino también, un camino hacia lo real, hacia la espiritualidad, hacia la verdad. Ah. Bueno, el taoísmo es una filosofía que tampoco la inventó Lao Tse, sino que él escribió el Tao Te Ching, pero que viene, es un concepto muy antiguo en China, mucho más antiguo que Lao Tse. Y el Tao lo que viene a significar es la ley o el camino natural. Ujú, Ahora sí, es cierto que es un camino muy profundo y que te puede llevar bastante lejos, ¿no? Mira, hay una idea muy bonita que sobre el ego que hablábamos antes. En la charla que yo di sobre entender el taoísmo, hablaba de disminuir el ego lo máximo posible, ¿no? Que esa era una práctica taoísta. Y entonces yo explicaba allí, pero volvemos a repasar un poco el por qué esto era importante, ¿no? Era importante porque cuando nuestro ego ocupa demasiado espacio en nuestra conciencia, nosotros no tenemos acceso a las intuiciones superiores. ujú. Por poner un ejemplo, ahora mismo son las 10:30 de la mañana. Si tú miras al cielo, Héctor, verás las estrellas, No, pero las estrellas están ahí. están. Pero la luz del sol es demasiado fuerte y te impide ver algo que está ahí. Ujú, De la misma manera, o haciendo un paralelismo, la luz del ego es muy fuerte y cuando el ego se apaga de alguna manera, como cuando se hace de noche, esas estrellas simbolizarían las intuiciones, las percepciones superiores. ujú. Y por eso es importante reducirlo, no por capricho, digamos, sino porque él nos impide conectarnos con cosas más profundas. No Buenísimo, sé. comprendido el ejemplo. Por cierto, que Carlos está refiriéndose a una charla, a una conferencia que hay en este mismo canal de YouTube de Nueva Acrópolis España, que se llama Entender el Taoísmo y es Tal cual. fascinante, ¿eh? Yo he escuchado muchas charlas de taoísmo y es preciosa, profunda, es muy sencilla el lenguaje, pero os recomiendo que vayáis a escucharla
para completar esta entrevista. Carlos, hay un tema que todo el mundo también se pregunta y que lo has mencionado casi de pasada porque lo tienes muy integrado en ti, que has dicho, tanto para vencer al oponente como para vencer al obstáculo en la vida, ta, 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 ta. Quiere decir que todos estos principios se pueden aplicar en el combate, en el dojo, en el combate marcial, como que todos estos principios se pueden aplicar en la vida. Vas caminando por la vida y vas obteniendo, vas observando, vas encontrando obstáculos, oponentes. Y esto siempre me ha gustado mucho de ti cuando te he escuchado dar clases, que lo podemos aplicar tanto en el dojo como en la vida cotidiana, fregando los platos, en el trabajo, en la familia, en la forma de vivir, porque de alguna manera lo que se aprende en el dojo se lleva a la vida y lo que se aprende en la vida se lleva al dojo. Explícanos un poco esta relación entre el dojo y la vida. Claro, claro. Genial, me encanta que me hagas esta pregunta. Mira, precisamente uno de los objetivos, sabes que como os he comentado, yo soy el que represento un poco o me encargo del Instituto Bodhidharma en España, que es un instituto de artes marciales filosóficas. Uno de los objetivos principales que tenemos en este Instituto de Artes Marciales Filosóficas, repito, es precisamente superar el paradigma, el modelo actual de práctica de artes marciales. Quiero decir, hay hoy hay muchos lugares donde uno puede practicar artes marciales, pero desgraciadamente hemos caído un poco en el utilitarismo. Es decir, uno practica artes marciales, aprende a dar un golpe como aprende fontanería o aprende cualquier otra cosa Ujú, como una utilidad que le puede servir para defenderse, le puede servir si es un deporte marcial como el taekwondo, por poner un ejemplo, para ganar medallas, pero ya está. Y esto es una gran pérdida, porque no todas las escuelas de artes marciales tradicionales, pero algunas y sobre todo la mayoría de las superiores, podríamos decir en Oriente, sí que hablaban de un camino de transformación, de una vivencia que podía transformar al individuo a través de estas prácticas. Y eso es lo que humildemente estamos intentando nosotros recuperar, romper ese modelo, y para eso hay que entender una y otra vez que lo que estás viviendo en la clase de artes marciales, además de ser algo real y práctico, también es un símbolo. ujú, Y entonces cuando te quedas con el símbolo, eso lo puedes, es como quitarle el envoltorio y quedarte con, imagínate que tú tienes, yo qué sé, una bebida, ¿no? Un refresco. Entonces, el refresco está en una botella o en una lata, pero tú puedes quitarle la botella o la lata y llevarte el refresco a otro envase. Lo ujú, importante es lo que está dentro, el refresco, no el envase. ujú, Esto es algo parecido. Entonces, por eso el proceso, por eso artes marciales filosóficas, porque eso requiere un proceso filosófico de integración en tu conciencia, de decir, ostras, esta ley de la naturaleza o de la vida que estoy viendo en el dojo, como tú dices, o en el Kwon, como dicen los chinos, y que funciona, cuando alguien me intenta hacer algo y yo puedo relajarme y soltarme fácilmente, ese alguien, ese oponente está representando las dificultades de la vida. ujú, Y entonces, porque aquí hay algo muy interesante. Por ejemplo, uno de los elementos más queridos en el taoísmo, y no solo en el taoísmo, sino en las artes marciales orientales en general, pero especialmente en el taoísmo y en el tai chi, es la serenidad. Voy a diferenciar así muy rápido. ujú, Mira, la tranquilidad es cuando yo estoy debajo de un pino leyendo un libro y los pajaritos cantan y no tengo ningún problema. Eso es la tranquilidad. Es un estado psicológico. La serenidad es cuando yo puedo ser capaz de estar en un estado parecido a ese en medio de la tormenta. ujú, La serenidad es una virtud. ¿Qué quiero decir? En un estado psicológico yo dependo de las circunstancias, de que los pajaritos canten, de que haga sol y de que haya un árbol donde yo me pueda tumbar y de que no tenga problemas. ujú, En cambio, la serenidad es una virtud, no depende de las circunstancias exteriores. Entonces, la serenidad, aparte de aportarte un bienestar, porque aporta bienestar, hay otro aspecto que es muy importante y sobre todo le interesó mucho a las artes marciales, que es la eficacia, porque las artes marciales buscan la eficacia, lógicamente. ujú, Entonces, la serenidad es eficaz. Cuando esto lo puedes vivir en el dojo y lo puedes traducir en tu conciencia, porque si no lo traduces solo se queda como una anécdota, ujú, tú puedes entender que la serenidad es eficaz para ti en la vida.
Entonces tú ya eliges la serenidad. Cuando quieres ser eficaz, eliges estar sereno. Ujú. No sé si... Sí, 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 perfectamente. Y de hecho hay muchas, digamos ahora mismo, enseñanzas o tendencias o modas incluso que llevan a eso, ¿no? A buscar que la virtud de la serenidad, por ejemplo, en medio de los negocios o en medio de la vida cotidiana, del Ujú, estrés diario, y por eso también se están poniendo muy de moda, por ejemplo, los filósofos estoicos romanos ujú. que Tal cual. conciben la serenidad como una virtud también, y no como un estado psicológico, sino como un logro maduro, una, digamos, una victoria, una posesión de sí mismo. Por lo tanto, ya no depende del estado psicológico o de las circunstancias. Precisamente, Carlos, te quería preguntar por la salud, porque hemos Ujú. hablado de la parte marcial, pero también se busca mucho el tai chi por la búsqueda de la salud, el retorno de la salud, pero te quería pedir que nos hables no solo de la salud física, que es como más evidente, sino también de la salud mental, que hoy en día le preocupa muchísimo a los sanitarios y es un, digamos, una gran debacle la que hay ahora a nivel de salud mental. Entonces, ¿en qué medida podría relacionarnos esta filosofía, este camino Ujú. con la salud? Claro. Bueno, mira, el elemento que ha hecho que el Tai Chi, digamos, sea tan buscado por el tema de la salud, yo lo relaciono con un elemento muy taoísta que es la armonía. Es decir, la armonía es la que produce la salud. Ujú, Entonces, el Tai Chi, lo que busca, el Tai Chi para la salud, para entendernos, ahora dejamos de lado el Tai Chi Chuan o el Tai Chi marcial, lo ujú, que busca no es exactamente la salud, sino la armonía o el equilibrio. ujú. Y eso a su vez produce salud. Entonces, el taoísmo tiene una visión muy holística de todo. A diferencia, por ejemplo, del budismo, o el budismo zen, por ejemplo, y el taoísmo, en muchas cosas se asemejan, son prácticamente iguales. Por ejemplo, en todo lo que es el conocimiento de la mente, la disciplina de la mente, etcétera. Pero en general, el taoísmo, a diferencia del budismo zen, tiene en cuenta mucho más eso, la holística. O sea, para un taoísta, el cuerpo es un reflejo de la mente, Ujú, forma parte de la mente, por decirlo de alguna forma. No es algo que no tiene nada que ver. Entonces ellos saben que hay una relación entre un órgano y una parte de tu psiquis o de tu mente, entre el brazo y una parte así. Cada parte ujú, de tu cuerpo está relacionada, interpenetrada, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, claro, por ejemplo, ellos dicen, si tú relajas, y es verdad, si tú relajas tu cuerpo cuando estás haciendo tai chi, poco a poco tu mente y tu psiquis también se relajarán, porque están conectados y buscan lo semejante, por decirlo de alguna forma. ujú, Cuando tú haces determinados movimientos en el tai chi, por ejemplo, prácticamente todos los movimientos son circulares o en espiral, que es el patrón de la energía, igual que el patrón del agua o el patrón del crecimiento de las plantas, es la espiral. Pues los movimientos de Tai Chi siempre son, o casi siempre, espirales. Pues eso facilita el movimiento de la energía o del chi, que bueno, podríamos hablar de ello, que no creo que tengamos tiempo hoy, digamos, en el cuerpo, y a su vez facilita o posibilita que también otras partes más internas de ti se vayan como desbloqueando, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, lo que sí es importante, que aquí hay un tema que a mí por lo menos me interesa y quiero aprovechar. Mira, cuando yo a mis practicantes de Tai Chi para la salud, que no hacen Tai Chi marcial, les hablo de esto y les hago prácticas porque ellos lo entienden. Digo, mira, si tu mente no es fuerte, si tu mente es débil, tu salud será mala. Donde se origina la mayor parte de las enfermedades, por no decir todas, la mala salud, no es en el cuerpo. El cuerpo es como una toma de tierra, como un pararrayos que recibe las energías de tu mente y de tu psiquis y va destrozando de alguna manera el cuerpo a través de esa toxicidad que hay en nuestra psiquis y nuestra mente. Entonces, fortalecer tu mente a través de la voluntad, de la conciencia, etcétera, es salud. sí, 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 comprendido. Además, es una línea también que entronca con la psicosomática, que está cada Tal vez cual. más, digamos, estudiándose la relación mente, emociones, cuerpo, a través del sistema nervioso, etcétera, que el tai chi equilibra.
Pero, Carlos, ¿podrías ponernos algún ejemplo concreto de tus alumnos o Ujú, de lo que quieras, donde se pueda ver un poco cómo a través del ejercicio del tai chi, de la ujú, práctica y del camino y de la ujú, comprensión de esos símbolos, la persona va como sanando su mente o su cuerpo? ¿Qué ujú. ejemplos nos querrías regalar? Claro, hay muchos ejemplos, pero mira, por ejemplo, el Tai Chi, cuando se trabaja en profundidad, eh, no solo relaja los músculos, lo más importante para mí, hablando de psicosomática, es que relaja el sistema nervioso. Y el sistema nervioso es más poderoso que los músculos. Ujú, Por ejemplo, recuerdo un chico que vino a practicar conmigo y que cuando tenía que hacer posiciones con la mano así en forma de palma, pues él tenía la mano en forma de garra, así no podía estirar los dedos. ujú, Y yo sabía que eso que no podía estirar los dedos no era una cuestión física, era una cuestión de rigidez mental. ujú, Y entonces cuando yo poco a poco fui ayudándole a que se relajara, a que no se preocupara, a que soltara, el arte de no hacer fuerza, que es un ujú, gran secreto del Tai Chi Chuan y difícil al principio, el arte de no hacer fuerza, llegó ujú, un momento en que la persona decía, ostras, mira, mis dedos ya están naturales. Porque ujú, esto es natural, esto no es natural. Esto está sucediendo porque hay una presión, aunque sea ujú, invisible, que ujú, está apretando, apretando. Y igual que se apretan los dedos, se aprieta el hígado, el corazón, cualquier cosa. Y la persona ni tan siquiera era consciente cuando vino a clase de esto, sino que fue sucediendo durante las clases. Y bueno, así hay muchísimos ejemplos. Mira, una chica, por ejemplo, tenía una chica que venía a practicar conmigo que tenía un problema de, no sé si se llama hemofilia, digamos que cuando se hace una herida le cuesta ujú. mucho cerrar, porque la Sí. sangre no cierra bien, digamos, la herida. Ujú, Entonces, ella que aprendió conmigo y entonces en un momento dado aprendió a dirigir el chi, la energía electromagnética del cuerpo a través de la mente. Y entonces se hizo un corte y yo le dije lo que tenía que hacer, entonces cómo tenía que concentrar su mente para que la energía... Bueno, el médico que la trata normalmente quedó alucinado porque en un tiempo récord se cerró la herida y se curó y no se lo explicaba porque dice, tú no puedes hacer esto, tú estás enferma, no puedes hacer estas cosas. Y ella me lo contaba luego con una alegría inmensa, ¿no? precioso, precioso porque si se investigara más en todo esto, no solo a nivel, por así decir, de vosotros, profesores y especialistas, sino como que la civilización occidental se abriera a este paradigma, pues entonces se podría, aparte de ahorrar millones en fármacos, se podría como entrar en una civilización como más natural, más conectada con el Más chi, natural. más conectada con la Claro. naturaleza. Bueno, esa es una pregunta que no estaba prevista, pero ¿podría darse eso, Carlos? ¿Podría darse que Mira, poco a poco las personas fueran conectando con la naturaleza y con el Tao? hay una cosa interesante que te puede a lo mejor responder. Ujú, Me ha pasado muchas veces que yo llego a una clase de Tai Chi y la gente viene, como es normalmente. Entonces, poco a poco, poco a poco vamos aflojando, vamos aflojando, vamos aflojando, vamos relajando, vamos desprendiéndonos y finalmente el cuerpo queda muy ligero y asoma una ligera sonrisa en el rostro de todos sin que nadie les haya dicho que tengan que sonreír. Y entonces les digo, eso es el Tao. Así es como buen- deberíamos estar siempre. buenísimo. Así, ese es el estado natural del ser humano, Ujú, liviano, ligero y serenamente feliz. Si no estamos así es por todas las interferencias, todas las cosas que nos aprietan, pero así es, cuando quitas todo eso, lo que queda es eso, un ser humano buenísimo. serenamente feliz. Mira, Carlos, se me ponen los pelos de punta de imaginar a toda la humanidad en ese estado de sencilla serenidad, sencilla Ujú, felicidad. Qué bueno, buenísimo. Mira, pues hay gente que se preguntará por qué se llama Instituto Internacional de Artes Marciales Filosóficas Bodhidharma. ujú, ¿Quién fue Bodhidharma? Si nos ujú. quieres explicar un poquitín brevemente, Claro, pues ese maestro o ese sabio, quién era y por qué se llama así el instituto. claro. Mira, Bodhidharma, Damo en China o Daruma en japonés, en su nombre hindú es Bodhidharma, aunque es un nombre discipular, tampoco sabemos cuál era su nombre real. Bodhidharma significa pues camino de luz o vía de luz.
Es un maestro muy misterioso, del que se sabe muy poco y del que la mayoría de las cosas que se saben casi son más cuentos que otra cosa, ¿no? Como pasa con tantos otros sabios, ¿eh? Por otro lado. Lo que sí podemos decir es que Bodhidharma estuvo en Shaolin, que era un hombre muy misterioso, que allí desarrolló el budismo Chan, que luego en Japón se conoce como budismo Zen, aunque se pronuncia prácticamente igual, nosotros lo pronunciamos mal. Ujú. Y que lo que sabemos, de lo poco que sabemos, es que era un maestro de los misterios de la mente. Un maestro de los misterios de la mente. Y de hecho, lo que ha quedado de él, lo que ha quedado de él, digamos, el rastro que él ha dejado, está muy relacionado con la iluminación de la mente, con la iluminación personal, o sea, con la idea de que Buda eres tú, no es alguien al que hay que adorar, sino algo que se tiene que realizar en tu interior, esa iluminación, y que la mente puede llegar a través de una purificación a un estado de luz que permita otro estado de conciencia mucho más... es misterioso. Yo, para que la gente lo pueda entender, digo, mira, ese día que estabas súper inspirado, súper feliz, que todo era maravilloso, pues ese día rozaste un poquito eso de la luz, aunque luego bajara. Por ahí van los tiros. Buenísimo. Bueno, esto se complementa con otra entrevista que hemos hecho sobre Plotino, porque Plotino es un neoplatónico que habla de la purificación de la mente también Uh-huh. a través de la suavidad, de la belleza y de ir buscando, digamos, la pureza de la mente, en el sentido de ir quitándole opiniones, prejuicios, sombras, que diría Uh-huh. Platón de la caverna. ¿Y qué consejo darías a aquella persona que nos está escuchando en cualquier país hispanohablante, a los cuales les mandamos un abrazo y un saludo muy grande? Claro que ¿Qué sí. consejo le darías a esa chica, a ese chico o a esa mujer, a ese hombre que quiere comenzar a practicar el tai chi y adoptar un poco esa filosofía taoísta? ¿Cuáles serían los primeros pasos recomendados? Uh-huh. Bueno, mira, a mí hay un libro que me ayudó mucho, porque está escrito por un occidental, por Lou Marinoff, un filósofo moderno, el que Ujú, escribió el libro Más Platón y menos Prozac, ujú, precisamente. ujú, Hay un libro que se llama El poder del Tao, escrito por él, y es una traducción a la mente occidental de algunos pasajes del Tao Te Ching, que son muy misteriosos, y que él hace unas traducciones que se pueden aplicar a la vida diaria bastante bien. Es un libro que recomiendo. eh, Así. Y luego, al nivel de buscar un profesor, no es fácil encontrar un buen profesor. Sé que o la mayoría de los profesores son buena gente, pero mira, también te voy a decir que yo he estado en algunos encuentros de diferentes escuelas de Tai Chi y me he decepcionado bastante de ver a veces egos como camiones en los profesores. Y digo, qué pena que deberían practicar más el taoísmo, precisamente, de que ellos dicen que enseñan, porque una de las cosas que enseña el taoísmo, y no solo el taoísmo, es la idea de intentar quitarte importancia personal. Cuando se nos infla el ego y nos pensamos que somos los mejores y entonces tenemos que defender nuestro territorio como los animales, perdemos el norte. Perdemos el norte. Precisamente una de las cosas más bonitas que ya decía yo en esa charla, creo recordar, del taoísmo, en el arte de taoísta, las pinturas taoístas, cuando tú veas una pintura taoísta, verás a ujú. un ser humano muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito, en medio de montañas enormes y de árboles enormes. Eso está simbolizando esa idea de, no seas tonto, si al final tú no eres más que una brizna de hierba, o sea. Y cuando eres capaz de sentirte un poco así, te sientes muy libre, ¿sabes? Te das cuenta de cómo nos condiciona y nos ata el ego, tanto en el deseo de posesión de cosas como en el miedo de perderlas. Es muy, muy profundo eso. Y bueno, eso quería comentar. Qué maravilla, Carlos. Sí, sí, gracias. Bien, y un poquito para ir terminando, ¿no? Además de... Perdona, es que me he cortado, me he ido por los cerros de Úbeda y se me ha ido un poco la cosa. Lo que quería decir es, si buscas un buen profesor de Tai Chi, Ujú, intenta buscar a alguien, por encima de todo, que tú veas en su comportamiento que es una buena persona. ujú. Yo prefiero a ese profesor que a uno que técnicamente sea muy bueno, pero que me demuestre en su carácter o en su manera de ser que no ha comprendido el taoísmo. Claro. Y además de ese libro de Lu Marinov y de Ujú. buscar un maestro
con esa característica. Me permito añadir, Carlos, si me permites, pues que Ujú, busquéis también las escuelas de filosofía de Nueva Acrópolis, que tengáis más ujú, cerca, porque a lo mejor allí no hay Tai Chi de momento, pero bueno, Carlos se dedica también a difundir para que todas las escuelas posibles puedan tener su trabajo de artes marciales. Y como mínimo, si no encuentran el arte marcial, pueden encontrar los principios filosóficos universales que se estudian en tal la cual. escuela de filosofía. No solo del taoísmo, sino también el budismo, el estoicismo que hemos mencionado, o también el platonismo, que aunque no lo parezca, también contiene muchos principios de este tipo, ¿no? De principios estratégicos para lograr virtudes como la serenidad, la libertad, la independencia. De hecho, eso es lo que te quería preguntar para ir finalizando, Carlos. En tu opinión, ¿cómo puede la filosofía oriental enriquecer a las personas del mundo occidental? Y también, ¿qué diferencias ves entre la filosofía occidental y la filosofía oriental? Ujú. Bueno, mira, si entramos en la filosofía tradicional, occidental, es decir, los griegos antiguos, Platón, Sócrates, Parménides, etcétera, etcétera, Aristóteles incluso, en lo profundo se parecen mucho las dos filosofías en lo profundo. Ujú, Pero, por decirlo de una manera sencilla y que todo el mundo lo pueda entender o le pueda ser de utilidad, digamos que en Occidente eh, hemos tomado un camino, el camino de la mente, que también hay escuelas orientales así, digamos, intelectiva, discursiva, de pensamientos, ujú, hasta el punto de que hemos identificado la mente con los pensamientos. Mientras que en Oriente, en general, digamos, la parte de los pensamientos en la mente es una parte de la mente, pero no lo es todo. De hecho, insisto, nosotros muchas veces incluso lo decimos habitualmente, lo que pensamos y nuestra mente es lo mismo. ujú. De los aspectos de la intuición, de la voluntad, los aspectos de la inspiración, que no son pensamientos, de la apreciación de la belleza, de la apreciación de la percepción de la realidad, todo eso no son pensamientos, pero están en la mente. Entonces, una diferencia importante, aunque luego muchos filósofos occidentales, a través del discurso, digamos, del pensar, al final han llegado a que lo superior es ese estado intuitivo donde ya el pensamiento se queda corto. Son como dos maneras de encarar. Creo que se complementan, sinceramente. Creo que incluso a los orientales les viene bien saber filosofía occidental y viceversa. Creo Sí. que son como dos complementos. Sí. Estás describiendo unas franjas de la mente que también en la psicología más contemporánea, la psicología transpersonal, la psicología, digamos, integral, están buscando precisamente esas franjas de conciencia o esos niveles o esos elementos que son mentales, pero que van más allá del discurso cognitivo, intelectivo, ¿no? Y cada vez más se va afirmando que ahí hay un conocimiento, que ahí hay un campo de investigación y es curioso, Carlos, que los filósofos occidentales tipo Descartes o Kant o estos filósofos más típicamente occidentales parece que no han desarrollado un yoga o un tai chi. Si hubieran desarrollado una especie de tai chi que aplicara sus ideas en lo holístico, en el cuerpo y en la energía, a lo mejor Occidente estaría más nutrido y no se hubiera resecado tanto en el intelectualismo, ¿no? ¿Por qué crees que se perdió esa parte, por así decir, holística? Se perdió la conexión de la mente con el cuerpo y con la energía. Y estos filósofos occidentales no desarrollaron su yoga o su tai chi propio de su forma de pensar. Mira, exactamente no lo sé. Lo que sí puedo decirte es que tras la caída del mundo grecorromano, el mundo que podríamos llamar el mundo clásico, cuando cae Roma, con todo lo que Roma conllevaba a nivel cultural, incluido la herencia de Grecia, Egipto incluso, etcétera, etcétera, que todo formaba un conglomerado, cuando cae ese mundo se pierden muchísimas cosas y de alguna manera hay que empezar de cero. Creo que probablemente era necesario todo ese camino de investigación intelectual para llegar finalmente al mismo lugar. ¿Y esto qué pasa? Que en Oriente no sucedió tanto así, no hubo una edad media de este tipo como la que sucedió en Occidente.
Y entonces hay conceptos que nunca se perdieron y en Occidente sí se perdieron. Por ejemplo, la psicosomática en Grecia, en la medicina griega incluso, estaba presente perfectamente. Ujú, No había una división entre mente y cuerpo o cuerpo y alma como la que después sucedió. ujú, Es como un camino de vuelta. De alguna manera estamos volviendo, después de buscar durante mucho tiempo que nos perdimos, estamos como volviendo a casa, ¿no? Podríamos decir, en Occidente también. Quizá con mayor conciencia, porque a veces las cosas que cuestan mucho de conseguir, luego las apreciamos mucho también. Y ya para terminar, Carlos, ¿qué desafíos ves en esta integración cultural o en este desarrollo cultural donde queremos integrar lo mejor de Oriente y lo mejor de Occidente? ¿Qué desafíos ves en este mundo actual y cómo crees que los podemos vencer? Pues mira, ahí voy a apelar precisamente a algo que estudiamos en la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis, como filósofos clásicos, digámoslo así, o a la manera clásica, mejor dicho, y que es muy importante, y es el pensamiento crítico. Esto forma parte de la base de la filosofía, el pensamiento crítico, que no es criticar a todo el mundo. El pensamiento crítico, de hecho, la palabra crítico, creo recordar que lo escuché en una charla, en una conferencia, que decían que la crítica venía de la raíz kri, que es la misma raíz que kribar, y Ujú, que Krishna es una raíz hindú, sí. y que significa pues como cuando tú tienes un cedazo y cribas el grano de la paja, o sea, separas el grano de la paja, ¿no? Esto es Criterio, cribar. crisálida, Es, criterio. exacto. Entonces, ese pensamiento crítico, que es tener sentido común para ser capaz de separar lo falso de lo no tan falso, o lo más auténtico de lo que está más ensuciado o mezclado, tener esa capacidad es algo que yo le recomiendo a todo ser humano que desarrolle, porque vivimos en ese mundo de la posverdad que tanta rabia me da a mí, porque ¿qué significa? Que aquí nada es verdad ni nada es mentira, o todo es verdad o todo es mentira, que al final todo el mundo está muy confundido y creo que el sentido común es algo que tenemos todos los seres humanos, digamos, en nuestro ADN, que traemos de serie, y ese pensamiento crítico unido a ese sentido común, unido a un poquito de sosiego, que nos viene muy bien, y que promueve el tai chi y la serenidad, ese un poco de sosiego, o sea, vamos con prisas a todos los sitios hasta que nos morimos. No, cálmate un poco, o sea, disfruta, saborea las cosas. Pero yo el pensamiento crítico lo veo como una herramienta, digamos, importante para la inteligencia de las personas, para que cada persona sea uno mismo también, que no le manipulen, que no le engañen. Por ahí van los tiros. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Carlos. Vamos a dejarlo aquí si te parece, pero Claro, me gustaría invitarte a otra edición más adelante, de aquí a unos meses, si tú quieres, para profundizar un poco más o para tocar otros temas algún de, otro de tema. tu interés, porque me consta, Carlos, que tienes muchísimo para ofrecer y para enseñar. Y bueno, pues para mí eres un sensei, eres una luz en el camino, un maestro. Entonces, os agradezco a todos, os agradecemos a todos y a todas que estáis ahí y que hayáis subido con nosotros a la Acrópolis, a la ciudad alta, donde nos hemos encontrado con lo más elevado de la filosofía taoísta, con la comprensión del Tai Chi Chuan, Tai Chi de combate y también para la salud. Y Carlos, un placer enorme, una gran alegría encontrarte aquí en la Acrópolis y nos vemos muy pronto. Gracias, Héctor, por invitarme y a la audiencia no le hagáis caso, que no soy ningún maestro, todavía me falta muchísimo por aprender. Hasta pronto, un saludo, un abrazo y un beso para todos. Gracias, hasta pronto, hasta pronto.